La enseñanza del día de hoy lleva por nombre una pregunta, y esa pregunta es ¿cómo resolver diferencias? Hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso para nuestra vida, pero que al Espíritu Santo le importa, y le importa también guiarnos incluso en medio de los problemas y diferencias entre la gente. Efesios capítulo 2, versículo 19, describe al cuerpo de Cristo, es decir, describe a la iglesia como una gran familia, la gran familia de Dios. Si la iglesia es una familia, idea que además es retomada varias veces por el evangelista Lucas a lo largo del libro de Hechos en sus constantes imágenes en cómo interactuaban los primeros cristianos en la congregación, compartiendo comidas, compartiendo momentos, hablando libremente, platicando, orando los unos por los otros, compartiendo bienes y siendo generosos. Nos habla una y otra vez de que la iglesia es una familia. Ahora, esa idea también nos plantea otra cuestión muy importante que es necesario que como cristianos analicemos. Que incluso en las mejores familias hay problemas, hay diferencias y de vez en cuando uno que otro pleitillo. Y si las grandes familias tienen diferencias, ¿por qué la iglesia debería ser diferente? En la iglesia, aunque somos una familia, también tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque todos ocupamos un lugar distinto dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos que en Primera de Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo nos mencionaba o nos acercaba a la figura, a la metáfora del cuerpo, diciendo que cada cristiano es un miembro distinto de ese cuerpo. Así que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta familia, empezamos por ese punto. Tenemos diferentes posiciones, diferentes funciones. Además, ahora, al analizarnos nosotros, también debemos ser conscientes de que tenemos diferentes personalidades, diferentes intereses, diferentes gustos, diferentes formas de relacionarnos unos con otros, diferentes prioridades, diferentes metas, diferentes planes, diferentes proyecciones, diferentes orígenes. Somos muy diferentes. Pero aún así somos una familia y de esto ya habíamos hablado hace varias semanas, de que somos parte de esta gran familia de Cristo, que la sangre de Cristo une, bautiza en una sola familia. Pero a pesar de ello, de que somos una familia, no podemos ser omisos, ni tampoco tratar de esconder nuestras diferencias. Al contrario, ante esa cuestión, ante esa realidad de la familia de Cristo, ante esa realidad de nuestra propia personalidad y las posibles diferencias que puedan existir entre los hermanos dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, debemos preguntarnos entonces cómo resolver esas diferencias. Cómo solucionar los problemas entre hermanos de la misma familia. Porque sí tenemos que ser claros que a pesar de las diferencias, tales no deben dividir el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo sigue siendo uno solo. El apóstol Pablo mencionaba una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Así que, ante las diferencias, ante la posibilidad de que los problemas nos dividan, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo resolver tales diferencias? ¿Cómo solucionar los problemas? Y yo creo que el Espíritu Santo guía al evangelista Lucas a escribir en el capítulo 15 del libro de Hechos un relato que nos especifica literalmente punto por punto cómo resolver las diferencias entre los hermanos de la misma familia de Cristo. Así que dirijámonos a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15, y empezamos en el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea
Vamos a ponernos en contexto antes de iniciar la lectura bíblica. Recordamos de las semanas pasadas que hemos venido analizando el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto, en un principio, a Juan Marcos, que los abandona en el primer puerto que se topan, y continúa con Bernabé y Lucas. Ellos terminan el primer viaje misionero, regresan a las ciudades en las iglesias que habían fundado para animar a los nuevos creyentes. Eso fue lo último que vimos la semana pasada, cómo el equipo misionero del apóstol Pablo regresa a las ciudades en las iglesias donde habían fundado. Y se quedaron más o menos un buen tiempo, se cree que alrededor de un año, en su iglesia madre, que habíamos hablado en una oportunidad, Antioquía de Siria, donde Pablo incluso había servido como pastor de la congregación. Ahí estando Pablo otra vez con su iglesia original, con su iglesia madre, con la iglesia que además los apoyaba financieramente para los viajes misioneros, estando con ellos surge un problema. Estando en Antioquía surge un problema, y este es el problema que nos empieza a hablar el capítulo 15. ¿De acuerdo? Ok, Antioquía, la iglesia de Pablo. Entonces, algunos de los que venían de Judea, es decir, del sur, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, diciendo, si no se circuncidan, ya ustedes conocen la circuncisión, ¿verdad? No tenemos que ser explícitos con esas imágenes. Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto de la gente judía respecto al Señor. El Señor les dio un pacto de bendición a la familia de Abraham. Y si los judíos aceptaban ese pacto, se circuncidaban. Los hombres nada más, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ojo esa palabra, vea, Lucas es específico en la magnitud del problema, no es un problema pequeño, es una contienda bien grande con esta gente. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, es el camino que siguen hasta llegar a Jerusalén, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre los hermanos. Recordemos que en Samaria había sido fundada una iglesia por Felipe. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Jerusalén, en Jerusalén, evidentemente, al ser el epicentro del Pentecostés, se funda entonces la iglesia más importante del cristianismo en el primer siglo. En Jerusalén se encontraba la gente que había atestiguado no solo el ministerio de Jesús, sino también la llegada del Espíritu Santo. Por ende, era normal que Jerusalén fuera el epicentro de todo el movimiento cristiano en el primer siglo. Entonces, para tratar un problema importante dentro de la iglesia primitiva del primer siglo, iba a ser normal, iba a ser obvio que ese problema se tratara en la primera iglesia fundada, es decir, en Jerusalén. Y ahí se topan con la iglesia, con los apóstoles, con los ancianos, y se refieren a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos fariseos que ya hemos visto a lo largo del libro de Hechos y fariseos que vimos a lo largo de los evangelios. Pero ojo, estos son diferentes, porque estos fariseos habían creído. No son como los fariseos que nos hemos topado en otros capítulos del libro de Hechos. Estos fariseos en particular creyeron en Jesús, pero seguían siendo fariseos. Y estos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, ¿a quiénes? A los nuevos convertidos, a los gentiles. No estaban circuncidados, eran paganos. Nunca tuvieron relación con el judaísmo, por lo cual nunca habían practicado la circuncisión. Pero para los judíos
dentro de los cuales se encontraba la secta de los fariseos, era importante circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuándo? Durante el primer viaje misionero. Y cuando ellos callaron, Jacobo, más conocido después como Santiago, el hermano de Jesús, autor del libro que lleva ese nombre, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, la traducción correcta aquí es yo recomiendo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahorita vamos a explicar esto. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que llevaba por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, es decir, darles una carta que dijera: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas y mandarlos a circuncidarles y guardar la ley de Moisés. Nos parece bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Pablo y Bernabé. Hombres que se les ha expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas necesarias. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Pásenla muy bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Este pasaje tiene varias claves para responder a nuestra pregunta:
cómo resolver las diferencias. Porque este pasaje nace justamente de un problema y de una diferencia importantísima dentro de la iglesia primitiva. Y la forma en cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a solucionar el problema nos sirve a nosotros de guía para que nosotros apliquemos estos mismos principios bíblicos en nuestra vida ante la inminente y real posibilidad de que algún día surja alguna diferencia con un hermano del cuerpo de Cristo. Así que vamos a dejar que el Señor nos guíe, amén. El primer principio o el primer consejo que nos da la palabra de Dios en Hechos 15 para solucionar las diferencias entre los hermanos de la misma familia de Dios es, número 1, reconocer e identificar el problema. Cuando empiezan esta secta de los fariseos y probablemente gente que opinaba igual que ellos a decirles a los gentiles que debían circuncidarse, empieza a generarse entre muchas personas un cuestionamiento. Ese cuestionamiento es trasladado palabra por palabra, persona por persona, y así llega un momento donde el problema se hace insostenible. Muchas personas empiezan a cuestionar la pregunta que estaban haciendo los fariseos. Y se empieza a discutir, se empieza a debatir, se empieza a tratar de conversar acerca de esa diferencia que había en la iglesia primitiva. ¿Cuál era ese problema? Recordemos aquí, pongámonos en contexto, que los judíos habían recibido una promesa de que algún día, de entre ellos mismos, de entre la familia de Abraham, iba a salir el Mesías, una persona que los salvaría, no solo de la opresión del mundo, sino también del pecado y de la maldad. Ellos habían recibido esa promesa y ellos estaban absolutamente confiados que de entre ellos mismos saldría el Salvador. Por otra parte tenemos a los gentiles, gente que no conocía esa promesa, que no conocía acerca de los principios morales de los judíos para alcanzar el cumplimiento de la promesa, que no conocía ninguna esperanza en la vida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ante esa diferencia entre gentiles y judíos, los judíos se sentían muy bien sabiendo que ellos tenían un linaje especial, sabiendo que provenían de su padre Abraham, que su padre Abraham tenía una promesa inquebrantable con Dios de que ellos serían de bendición para el resto de la humanidad. Entonces, qué bonito vivir sabiendo de que mi apellido importa, ¿verdad? Que provengo de un linaje especial y que mi linaje algún día recibirá el cumplimiento de una promesa poderosa. Eso da una identidad fuertísima, un motivo de orgullo que no tienen los gentiles. Y cuando aparecen los gentiles dentro del plan de salvación, los judíos se quedan viendo como pensando, está bien, vamos a dejar que se conviertan. Vamos a dejar que sean salvos, que reciban por gracia esa promesa. Pero cuando empiezan a ver que los gentiles se empiezan a multiplicar, que empieza a haber grandes éxitos dentro de los gentiles, que se ven señales y maravillas, a los judíos les dio miedito. ¿Y nuestra promesa? ¿Y nuestra esperanza? ¿No es que somos el pueblo santo de Dios? Es que ya no somos el pueblo de Dios frente a gente que está siendo bienvenida, pero que no tiene ese linaje especial. ¿Vemos aquí un problema? Claro, ellos empezaron a cuestionarse su propia identidad con el éxito de los gentiles.
Se estaban preguntando, bueno, ¿qué pasó con nosotros? Entonces ya no somos el linaje escogido del Señor, ya no somos la familia de Abraham, ya no somos de bendición para el mundo. No. Empezaron a decir ellos, para ser de bendición al mundo es necesario cumplir entonces el pacto de Abraham, circuncidarse. Para que los gentiles sean salvos, requieren entonces aceptar el pacto de Dios con nuestro padre Abraham. Es decir, para ser salvos los gentiles, requieren primero convertirse al judaísmo para luego convertirse al cristianismo. Primero tienen que pasar por el pacto de nuestro padre Abraham para luego aceptar la bendición de Jesucristo. Esa fue la primera cuestión. La segunda cuestión que preocupaba a los judíos era acerca de los principios morales. La ley de Moisés tiene un propósito específico: consagrar y separar al pueblo judío como nación escogida de Dios en la tierra. La ley de Moisés tenía el propósito de identificar claramente quiénes eran ese pueblo de Dios, esa nación escogida. Cómo ellos se identificaban con los principios morales de pureza, de santidad, de consagración. Entonces a ellos también les preocupaba que la aceptación de los gentiles sin el cumplimiento de la ley de Moisés implicara un quebrantamiento de los principios morales. ¿Por qué? Porque los gentiles eran paganos, venían de otros contextos, venían de otras culturas, incluso venían de otros cultos a ídolos. Y a los judíos que toda la vida trataron de consagrarse, en cierta medida, les preocupaba que la bienvenida de los gentiles les trajera los quebrantamientos de sus principios, que eran importantes para ellos, para identificarse como un pueblo aparte a las costumbres de las naciones vecinas. Entonces, ante esos dos problemas, ante esas dos preocupaciones, principalmente la secta de los fariseos dijeron: entonces los gentiles deben cumplir esos dos requisitos. Primero, aceptar el pacto de nuestro padre Abraham mediante la circuncisión. Y segundo, someterse a la ley de Moisés para que no interfieran o incumplan los principios morales que Dios le dio a Moisés allá en el Sinaí. ¿Entendemos el problema? ¿Entendemos la preocupación? Dígamelo fuerte, por favor. ¿Sí lo entendemos? Ok. Esa preocupación, entonces, dividió a la iglesia primitiva. ¿Por qué la dividió? Porque había un grupo que argumentaba que la salvación solo se obtiene por la gracia. Y este grupo de fariseos argumentaba que la salvación solo se obtiene por la ley. Dos perspectivas completamente distintas. Y si ese problema, esa diferencia no se hubiese solucionado, no tendríamos hoy una iglesia, sino dos caminos completamente divididos. La amenaza era la división de la iglesia. La amenaza era que no surgiera una familia de Cristo, sino que hubiera a puros inicios un divorcio entre la familia de Cristo. Y el Espíritu Santo estaba urgido por solucionar ese problema. Así que lo que hizo fue motivar a la iglesia a reconocer e identificar el problema. El problema era doctrinario. ¿Cuál doctrina debía debía ser la primacía, debía ser la prioridad para la iglesia primitiva? Y es ahí donde en los versículos 5 se identifica bien claramente ese problema. Ese problema se plantea mediante una pregunta. ¿Deben los gentiles cumplir la circuncisión y la ley de Moisés?
y vamos a buscar la respuesta, sí o no. Si los gentiles obedecen la ley de Moisés y la circuncisión, para los fariseos serían salvos, pero para los apóstoles eso no era necesario para ser salvos. La cuestión del problema, la identificación del problema era un requisito para la salvación. Es decir, estaban tratando de identificar los márgenes de la puerta para la cual los gentiles pudieran entrar a la salvación. Literalmente estaban haciendo un escrutinio para saber si los gentiles podían o no ser salvos. Nosotros somos gentiles. Nos hubiese interesado mucho esa discusión. Porque literalmente la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia primitiva estaban juzgando, estaban debatiendo sobre el futuro de la iglesia gentil dentro del plan de salvación, si eran salvos o no, y si para ser salvos debían cumplir la ley de Moisés. Ante esa identificación del problema, el Espíritu Santo nos guía a que nosotros en nuestra vida personal también identifiquemos nuestros problemas y diferencias. En casi todos los aspectos de la vida, los problemas deben identificarse con claridad para solucionarlos. Por ejemplo, si yo tengo un ruido en el motor del carro, yo no puedo comprar un repuesto a la ligera. Debo primero identificar cuál es el problema que me ocasiona el ruido dentro del motor del carro. Y hasta que identifique ese problema, sabré cuál es el repuesto exacto que necesito para callar el ruido, para callar el problema. Asimismo en la medicina, nosotros no vamos a recibir medicamentos para cualquier enfermedad, incluso algunos medicamentos pueden ser contraproducentes. Primero debemos identificar la enfermedad, el origen del malestar para dar la prescripción correcta. Asimismo, entonces el Espíritu Santo nos guía a nosotros, igual que a la iglesia primitiva, a identificar bien nuestros problemas y nuestras diferencias. Porque si no somos claros y honestos con nuestros problemas, no vamos a encontrar las soluciones pertinentes para ese problema. La iglesia primitiva fue bien clara respecto al problema. Incluso en el versículo 10, el apóstol Pedro vuelve a identificar una vez más cuál es el problema que se está discutiendo. Si se le va a cerrar o no la puerta a los gentiles en la salvación. Si va a continuar por el camino de la bendición del Espíritu Santo para todos o se le va a restringir mediante el cumplimiento de la ley y la circuncisión. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Estaba viendo el motor. Estaba viendo bien las placas. Estaba identificando bien su dictamen médico. Estaba guiando a la iglesia primitiva a ser claros, honestos frente a los cuestionamientos que estaban surgiendo entre los mismos hermanos. Les estaba invitando entonces a identificar y reconocer que existía un problema y que su solución iba a impactar y afectar a muchísima gente. Entonces el Espíritu Santo, lo primero que nos dice en estos pasajes es, identifiquen y reconozcan los problemas, porque si no los identifican y no los reconocen, no buscarán las soluciones que puedan ser aplicables, que puedan solucionar, que puedan solventar esos problemas. Ahora, dentro de ese primer punto, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis. La importancia de identificar y reconocer los problemas también nos lleva a hacer aquí una delimitación respecto a nuestros problemas
con algunos hermanos. Doctrinalmente, nosotros tenemos diferencias con muchísimos hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Existen metodistas, bautistas, pentecostales, nazarenos, de la bíblica, anglicanos, luteranos, arminianos, calvinistas. Existen muchas doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Existen muchos movimientos dentro de esta familia de Dios. Pero a pesar de nuestras diferencias, seguimos siendo una sola familia y un solo cuerpo en Cristo. Porque nuestras diferencias no tienen nada que ver con las doctrinas o verdades fundamentales. ¿Por qué seguimos siendo hermanos en Cristo? Porque reconocemos la misma verdad fundamental. El problema se presenta cuando alguien niega una de esas verdades fundamentales. ¿Cuáles son esas verdades? Que Dios es el único Dios de la tierra y del universo. Que Él se mueve a través de la Trinidad en las dispensaciones de la humanidad y que actualmente estamos siendo influenciados y movidos por el Espíritu Santo. De que la iglesia tiene un plan establecido para difundir el evangelio en todas partes del mundo. Que Jesucristo es el único salvador de la humanidad y que Él nos salva mediante la gracia y el sacrificio en la cruz. Y que algún día la iglesia será finalmente arrebatada de este mundo para vencer la maldad por siempre. Siempre y cuando nuestras diferencias no se basen en esos puntos fundamentales, podremos seguirnos considerando hermanos en Cristo. Podemos tener diferencias acerca de las demás doctrinas, demás posiciones, interpretaciones de pasajes bíblicos, pero siempre y cuando no se quebrante esa verdad. La diferencia entre los judíos y los gentiles, o entre los fariseos, los líderes fariseos y los apóstoles, no tenía que ver con una verdad fundamental. ¿Por qué? Porque ambos creían que Jesús era el único salvador de la humanidad. Ellos lo que estaban discutiendo era cómo salva Jesús a los gentiles y a los judíos, pero siempre reconociendo la verdad fundamental. Eso nosotros también debemos aplicarlo en nuestra vida. Lastimosamente mucha gente cae en falsa doctrina y en herejía que nosotros no podemos aceptarla, mucho menos considerarnos parte de la misma familia. ¿Por qué? Porque están negando una verdad fundamental para esa familia. Y negar una verdad fundamental para una familia prácticamente es negar el apellido que nos da identidad dentro de esa familia. Amén. Principio número 2 que aprendemos de este pasaje para solucionar nuestras diferencias entre los hermanos. Discutir de cara y ampliamente. Y es tal vez quizás uno de los principales puntos que el Espíritu Santo insiste una y otra vez dentro de este tema. No era una contienda pequeña, se reunieron incluso de varias partes, de varias ciudades en Jerusalén para discutir el tema y cuando ya finalmente se reunieron, discutieron ampliamente ese tema, tal y como lo dicen los versículos 6 y 7. Ellos probablemente estaban en un lugar abierto, en un lugar público. Ahí discutieron, hablaron, presentaron argumentos, presentaron sus posiciones. Fueron honestos en lo que pensaban, en lo que creían, en las implicaciones de sus argumentos sobre las iglesias judías y gentiles. E incluso Lucas tiene la pasión de registrar además de la posición de los fariseos, a 3 posiciones más entre Pedro, Pablo y Bernabé juntos y Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. El debate fue abierto.
el debate fue público, el debate fue amplio y sobre todo el debate fue cara a cara. Y el Espíritu Santo insiste mucho en esto. ¿Por qué? Veámoslo desde la perspectiva de un debate judicial en la actualidad. Cuando alguien tiene un litigio, un pleitillo en tribunales con alguien más, la normativa o el ordenamiento jurídico le brinda un derecho que se le conoce como la igualdad de armas. ¿Qué significa esto? Que los contrincantes, los contrademandantes, las partes del proceso se van a ir a ver las caras frente a un juez para mencionar cuál es su problema, cuál es su posición frente al problema y cuál es su propuesta para solucionarla. De ahí el juez decidirá una de esas dos propuestas. Pero la igualdad de armas hace que la gente que tiene un problema entre ella se dé la cara en tribunales en ese día que tiene que ser el juicio. Y de frente van a referirse a todas las cuestiones que les están molestando. De cara. Ahí también surge la razón por la cual ni los abogados, ni las partes, ni el juez pueden referirse al tema fuera del tribunal. Por eso cuando un periodista le pregunta a alguien cuál es su opinión frente a ese tema, ellos dicen, no me voy a referir al tema porque el tema ya está en tribunales. ¿Qué se busca con ello? Que el problema que ya está en tribunales, que algún día dará un veredicto conforme a la confrontación que surja, no se intensifique con las habladurías y las palabrerías fuera del tribunal. Aunque parezca extraño, al Espíritu Santo le parece importante esto. Que fuera de los debates, de las discusiones, el confrontamiento de argumentos, ideas, no hayan palabrerías ni habladurías fuera de ese debate. El Espíritu Santo movió a la iglesia a reunirse en un solo lugar para discutir el tema ampliamente y de cara. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le interesaba que no se discutiera el tema fuera de ese debate. ¿Por qué? Porque ello daba lugar a la murmuración. Y la murmuración es uno de los pecados más confrontados en la Biblia. La murmuración solo lleva a la división, no a la solución de los problemas. Así que al Espíritu Santo le interesaba tener de frente ambas posiciones para ser honestos, para ser claros, para debatir ampliamente y que cara a cara se confrontaran las posiciones. Veamos varios versículos que atacan la murmuración. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. En Romanos 1:29, en 2 de Corintios 12:20 y en 1 de Pedro 4, versículo 15. Esos tres versículos nos hablan incluso de que la murmuración y el chisme son obras de la carne que solo son practicadas por aquellas personas que no nacieron de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo frente a la situación de la iglesia primitiva y frente a estos versículos? Que cuando tengamos un problema, vayamos a discutirlo con ese hermano cara a cara, debatiendo ampliamente, conversándolo con honestidad,
pero nunca llevando el tema fuera de las cuatro paredes donde se realice el debate. El problema debe solucionarse en un mismo espacio con las personas reunidas cara a cara, no chismeando, no murmurando, no involucrando gente que no tiene que ver nada con el problema. Por esa razón fue que la iglesia primitiva fue movida incluso a viajar horas de un lugar a otro para llegar hasta Jerusalén y discutir un problema que estaba afectando a muchísimas personas. Y principio número 3 que nos habla este pasaje para solucionar nuestras diferencias con hermanos dentro de la familia de Cristo. Buscar la guía del Espíritu Santo y de la palabra. El problema al final se solucionó porque la iglesia primitiva llegó a un acuerdo. Para eso fue el debate cara a cara, el debate amplio, el debate honesto, el debate público. Para llegar finalmente a un acuerdo entre las posiciones que resultaban totalmente diferentes y en principio irreconciliables. Pero al final el Espíritu Santo mueve a la iglesia primitiva a conciliar sus posiciones. Pero lo que nos menciona la palabra es la forma en cómo se llegó a ese acuerdo. No fue una votación democrática, no fue una de palmas, de manos. No fue que votaron con papelitos, no fue que postularon a alguien para tomar una posición política, no. La palabra lo que nos dice es que la iglesia primitiva acudió a la palabra. Y Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, en los versículos 15 al 18, cita la palabra del Señor y les hace recordar a los judíos, a los fariseos, de que el Señor ya había profetizado en Amós capítulo 9 versículos 11 al 12, que los gentiles también invocarían el nombre del Señor. Y tras eso la gente recibe una convicción en su corazón a pesar de la diferencia. Y llegan a un acuerdo guiados por el Espíritu Santo y ellos mismos lo reconocen en el versículo 28. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No menciona Lucas y ni la carta que transmitieron los apóstoles que nos pareció bien a nosotros en nuestro acuerdo político, en nuestra votación democrática. No menciona a la gente de primero. Menciona que el acuerdo primero fue tomado por el Espíritu Santo y que fue el Espíritu Santo quien se los transmitió a los líderes de la iglesia. Y cuando transmitió a los líderes de la iglesia, ellos entonces tomaron un acuerdo y se involucran en ese acuerdo diciendo, y a nosotros también nos parece bien la decisión del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le importan nuestros problemas. Una vez iba yo conduciendo y el Espíritu Santo habló a mi corazón de que me parara por unos minutos. Cuando me bajo del carro para parar en unos minutos, escucho un accidente a los metros frente a mí. El Espíritu Santo me estaba librando del accidente o quizá incluso de ver el accidente. Una imagen que incluso dejó 2 personas fallecidas. Si al Espíritu Santo le importa a mí salvarme de ver una imagen grotesca que pueda afectar mi corazón y mis emociones, ¿cuánto no va a estar interesado en problemas de verdad y diferencias que pueden afectar a la iglesia? Si el Señor está importado por las cuestiones más mínimas de nuestra vida, ¿cuánto no más pondrá empeño para solucionar los problemas más grandes de nuestra vida? Más cuando tienen que ver con problemas de la familia de Cristo, una familia que Él ha bautizado como tal. Así que ante nuestras diferencias, ante nuestros problemas, el Espíritu Santo va a guiarnos a tomar los mejores acuerdos
Y ahí es donde podremos decir, solucionamos este problema porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros también. Y ya no hubo más diferencia. Ya no hubo más problema. Tras largas argumentaciones, tras un largo debate, tras hablar cara a cara, el Espíritu Santo les dio la mejor guía para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque hay una promesa fundamental en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ante un problema, ante un cuestionamiento, el Espíritu Santo es el que nos guía a la solución, es el que nos guía a la verdad. Y dice el versículo 14, porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Ante los problemas de la vida, el Espíritu Santo es el que nos hace saber las soluciones y la verdad que debemos aplicar entre nuestras diferencias. El Espíritu Santo no regañó a la iglesia primitiva por tener una diferencia. El Espíritu Santo no lo reprochó por tener una posición distinta a la de otros hermanos. El Espíritu Santo no envió fuego consumidor por expresar una opinión. Al contrario, dejó que la gente hablara, motivó a la gente a escuchar y los guió a tomar el mejor acuerdo. Y el Espíritu Santo guió a Lucas a registrar esta larga historia con el único propósito de guiarnos a nosotros a solucionar nuestras diferencias del modo bíblico, de la forma en cómo nos habla la palabra, reconociendo el problema, discutiéndolo de cara y ampliamente y buscando que el acuerdo y la solución sean guiados por la palabra y el Espíritu del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos guía incluso a solucionar, a solventar estos problemas que pueden incluso tener implicaciones muy fuertes en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida. Cuando surge una diferencia, Señor, con nuestros hermanos, a veces nuestro corazón se duele, a veces nuestro corazón se contrista y no sabemos cómo entrarle a ese problema. Pero tu palabra nos guía, nos da literalmente pasos, Señor, para solucionar esos problemas, para buscar acuerdos que son motivados por tu Santo Espíritu. Te pedimos entonces que nos guíes, nos ilumines, nos fortalezcas para adoptar este medio bíblico para solucionar nuestros problemas y diferencias entre hermanos y hermanas dentro de la misma familia de Dios. Te pedimos que nos des humildad, que nos des fuerza, que nos des sabiduría para aplicar estas verdades a nuestra propia vida. Es difícil, Señor, más aún cuando todavía pueden haber atisbos de emociones que duelen o que se han desilusionado. Pero, Señor, tú conoces qué es lo mejor para nosotros. Y tu plan es que nosotros nos integremos plenamente al cuerpo y la familia de Cristo. Así que a ti es que te pedimos ayuda para que nosotros podamos solucionar nuestros problemas, para que podamos aplicar esto en nuestra vida, para que podamos solucionar diferencias y que podamos vivir plenamente integrados al cuerpo, a la familia de Cristo. Que donde hubo dolor haya ahora gozo, que donde hubo guerra ahora haya paz, que donde hubo tristeza, Señor, ahora haya reconciliación. Te damos gracias porque la unidad del cuerpo de Cristo ha sido un regalo maravilloso que nos dio tu sangre, dándonos una identidad, y tu Espíritu dándonos un solo bautismo. Recibe toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.